Hola, mi nombre es Javier Rodríguez y les hablaré de la justificación de resultados para el problema que se me fue propuesto del tema número 5, señalizaciones pasabanda analógica. Comencemos leyendo el ejercicio, el cual nos dice: un transmisor AM con portador de 890 kHz y 220 kW se evalúa con un tono de amplitud a su M y frecuencia de 200 Hz. Determinar el valor de su M, voltajes máximos y mínimos, potencia contenida en las bandas laterales, eficiencia de la transmisión y si la señal modulada llega a un filtro pasabanda RC de ganancia unitaria, grafique el espectro de la serie del filtro, asuma la frecuencia de corte del filtro con 200 Hz. Bueno, teniendo en cuenta, comencemos con la resolución del ejercicio. Primero que nada nos piden la valor de su M. Para eso nos vamos a la fórmula de índice de atenuación, que sería la amplitud. Sería la amplitud del tono de modulación entre la amplitud de la señal portadora. En este caso, para M sub P, nos dan a su M, el porcentaje de a su M, que sería el tono de modulación. Eso lo asumimos que al 100%, que a su C para el 100%, entonces lo colocamos el 100. Por lo tanto, nuestro índice de modulación sería de 0,95. Luego, usando la misma fórmula, despejamos a su M y tenemos que índice de modulación por la amplitud de la señal portadora. Como no nos dan una señal portadora, entonces la asumimos como 1. Por lo tanto, a su M sería igual a 0,95 por 1, que es igual a 0,95 voltios. Ahora pasamos a la pregunta de calcular el valor máximos y mínimos. Para eso tenemos la potencia. Para eso tenemos a P sub C, que sería en este caso la potencia de las portadoras discretas. Entonces, con esta fórmula podemos despejarla y que en este caso sería la que nos dan, que P sub C sería la de 200 kilowatts, la potencia de la portadora. Entonces, A sub C sería igual a la raíz cuadrada de 2 por la potencia de la portadora. Entonces, por lo tanto, A sub C, que es la amplitud de la portadora, sería 200 voltios. Entonces, ahora sí nos vamos para calcular los voltajes máximos y mínimos. La fórmula de máximos y mínimos sería A sub C por 1 más A sub M, que es como ya dije antes, el tono de modulación. Para el máximo sería en suma y para el mínimo sería en resta. Entonces, por lo tanto, nos da que los voltajes máximos y mínimos, el máximo sería de 390 y el mínimo sería de 10 voltios. Ahora nos volvemos a calcular la potencia de las bandas laterales. Perdón, una equivocación que tuve al inicio. P sub C sería el de las portadoras directas y P sub M sería el de las bandas laterales. P sub C sería de las bandas laterales. Entonces, teniendo eso en cuenta, sabemos que la de las bandas laterales sería A sub C al cuadrado entre 2 por la directa por P sub M. Bueno, P sub M. Entonces sería P sub M es igual a, como vimos antes, A sub M al cuadrado entre 2. Entonces, para este caso, A sub M sería de 0,95 al cuadrado entre 2, lo cual nos da 0,4. 25.125. Entonces, conociendo P sub M, sabemos que P sub S es igual a 200 al cuadrado entre 2 por P sub M, lo cual nos da 9,025 kilowatts. Esta sería la potencia obtenida en las bandas laterales. Luego calculamos la diferencia de la transmisión, que sería la potencia de las bandas laterales entre las potencias de las bandas laterales más 1, como lo pueden ver en pantalla. Por lo tanto, nos daría 31,1%. Ok, luego vamos para la parte E, que sería la señal modulada a un filtro. Entonces, aquí tenemos nuestra señal, la que ya tenemos, que sería G sub F, que serían impulsos. En este caso, aquí tenemos nuestro punto sub C, y los impulsos deberían hasta A sub C por A sub M entre 2.
y todo eso en 200 Hz. Aquí tenemos la gráfica del filtro. Entonces cuando lo pasamos por la gráfica del filtro tenemos esto, aunque no se ve bien en la imagen, pero sabemos que los cortes bajos para el filtro ya, para la señal ya pasada por el filtro sería de, se lo va a leer, A sub C por A sub M entre 4, siendo el punto FC más FM para el lado positivo, y el punto más alto sería A sub C entre 2 para FC. Luego para los negativos tenemos que sería FC en el punto FC más FM, el más bajo sería A sub C por A sub M entre 4, y nuevamente sería el más alto A sub C entre 2 para menos FC. Muy bien, ahora pasaremos a la parte de simulación. Pausaré un momentico el video y continuaremos. Ok, ahora ya tengo el multicine abierto. Aquí tendría la señal portadora, vamos a abrirla, de 890 kHz. Sí, 890 kHz, 2 pi por 890. Y aquí tengo la que nos da el ejercicio, que sería la de 200 Hz, que es la que corresponde al filtro, que sería la señal de entrada. Y aquí prácticamente el porcentaje de modulación. Entonces, bueno, ya lo he hecho, ya he montado, pero vamos a hacer la simulación otra vez. Entonces, comencemos. Esta sería la señal de entrada y aquí la salida. Entonces, aquí tengo la señal de entrada y esta sería la señal, la salida, que sería la de la entrada, pero modulada en 200 Hz, como lo pongo aquí. Y luego tenemos la densidad de potencia, espectral, que está descentralizada del origen, lo cual nos confirma en parte lo que necesitamos del ejercicio, que son los pulsos descentralizados, como pueden ver. Entonces, bueno, una segunda vez por acaso. Ya con esto entonces terminaría el ejercicio, y gracias a la densidad de potencia espectral, como ya le he dicho antes, y lo comprimimos la parte de los impulsos, entonces esto sería todo. Espero que haya servido para que entiendan algunas cosas y que sea de su agrado. Muchas gracias y hasta pronto.